Gracias por su amable tiempo de espera. Bueno, vamos a dar continuidad, perdón, a nuestra sesión para respetar los tiempos que ya tenemos destinados a este módulo. Bueno, como lo hemos mencionado en ocasiones, en sesiones anteriores y en nuestra publicidad de la semana, el día de hoy estaremos desarrollando nuestro noveno módulo del diplomado INTRE. Y los temas que se van a estar visualizando son con el tema de anexo 30 en cuanto a su reglamentación y todo lo que conlleva el cumplimiento ante la autoridad. Para dar nuestro tema inicial, que es anexo 30 y su reglamentación, nos estará apoyando el ingeniero Rolando Vázquez. Mío Rolando se ha desarrollado profesionalmente en el sector privado, gestionando trámites y auditorías preventivas de comercio exterior a distintas empresas IMEX. Esto a nivel nacional y de los sectores tanto automotriz, médico, agrícola, textil, entre otros. Actualmente ocupa el cargo como supervisor de comercio exterior en el despacho HN Fiscal, el cual es una firma multidisciplinaria de profesionales que brindan asesoría especializada principalmente en materia fiscal, precios de transferencia, comercio exterior, seguridad social y nóminas. Aquí les voy a dejar un poquito sobre lo que son los servicios de HN Fiscal y cualquier duda o cualquier información respecto a estos servicios o cotización que ustedes deseen realizar, lo pueden hacer al correo y número de teléfono que aparece a continuación. Bueno, como ya lo hemos mencionado, el ingeniero Rolando nos va a estar apoyando con todo lo relacionado al anexo 30 desde el cumplimiento de ante la autoridad, a quien doy la más cordial bienvenida para que podamos ceder los controles. Gracias por su participación una vez más, como ya algunos tuvieron la oportunidad de conocerlo en la primera emisión donde nos estuvo dando toda la información, que fue el módulo 2. Le agradecemos nuevamente su asistencia y participación con este tema. Cualquier duda que tengan nuestros participantes, nosotros la estaremos exponiendo para que sea respondida de su parte. Sí, no hay problema. Estamos abiertos a recibir cualquier duda o comentario por parte de los participantes. Muchísimas gracias. Muy bien, voy a proceder a ceder los controles para que pueda presentar su pantalla. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva presentación que vamos a impartir el día de hoy. Como ya lo comentó la licenciada Ángela, vamos a comentar respecto a la normativa un poco de lo que viene siendo el anexo 30, que normalmente se le denomina anexo 30, ¿no? Pero recordemos que es el sistema de control de cuentas, créditos y garantías. En este caso como tal, perdón, para precisar un poco respecto al antecedente de este anexo, recordemos que en el 2014, eh, a principios del 2014, perdón, hubo una reforma fiscal a lo que fue la ley del IVA y la ley del IEPS, en la cual pues eh, se modificaron ciertos artículos referentes al pago del IVA de las importaciones temporales, que para ello pues se tendría que contar con una certificación en materia de IVA y EPS para efecto de poder garantizar el IVA en las importaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente no se objecionaba lo que era un pago como tal para las importaciones de importación temporal. En este caso, pago de IVA correspondiente, que en su momento pues fue de una tasa del 11% para lo que era la región fronteriza y posteriormente pues aumentó al 16% como se manejaba en el interior del país. Para ello pues se establecieron como tal ciertas dinámicas para gestionar lo que es esta certificación, que igual bueno, me adelanto un poco, pero lo van a ver en el siguiente módulo, que es el registro en el esquema de certificación de empresas de NIVA-YEPS. Eh, para ello, pues teníamos que cumplir con ciertos requisitos, contar con una infraestructura para llevar a cabo un proceso productivo, ser una empresa IMEX. Adicional a ello, nos pedía cierto número de empleados, porque en este caso
recordemos que una de las finalidades de lo que es el programa IMEX en cuanto a su fundamentación como tal es la generación de empleos. Para ello, en certificación, digamos que sí se apegaron un poco más a este tipo de requisitos, lo que fue la generación de empleos. ¿Por qué? Porque nos solicitaba que se tuviera por lo menos 10 trabajadores dentro de nuestra empresa IMEX para gestionar ahora sí que los diversos procesos que se puedan gestionar al amparo de nuestro programa. Recordemos que pues, tiene varias modalidades, pueden ser servicios, industrial, y pues muchas veces el giro de las empresas pues les permite pues, no tener un número muy elevado de trabajadores. En algunos otros casos, pues dependiendo como tal su operación, pues sí hay algunos casos que se excedía de ese requisito, ¿no? Pero pues nos requería cierta información para poder acceder a obtener la certificación en materia de IVA y EPS. Una vez obtenida como tal esa certificación, el plazo como tal en donde entraba en vigor fue a partir de en el 1 de enero del 2015. Todas aquellas empresas que obtuvieran su certificación, el inicio de la vigencia iba a empezar a partir del 1 de enero del 2015. Bajo ese sentido, pues todas sus importaciones que realizaran hacia adelante iban a estar garantizadas con un crédito fiscal. Un crédito fiscal por parte de la autoridad, en donde, pues de cierta manera no se gestiona de igual manera un pago, pero se garantiza que ese concepto o ese monto de IVA en las importaciones se va a retornar al extranjero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la mecánica de la operación del programa IMEX es de que todo lo que se importa, todos los insumos, perdón, que se importan de manera temporal, se retornen al extranjero, ya sea como un producto terminado, como mercancía en su mismo estado para aquellas empresas que sean de servicio. En algunos casos, pues, los desperdicios que se generen derivados del proceso productivo al cual se someten las mercancías, para efecto de que ese IVA o ese monto pues no se quede como tal en territorio nacional. Van a haber algunas excepciones, ¿no? Como lo que son los cambios de régimen, las regularizaciones de mercancías, etcétera, pero pues son situaciones muy particulares. No es común como tal que las empresas pues todo lo que importen lo cambien de régimen. Van a haber ciertas excepciones de acuerdo al proceso en el que se gestiona como tal su operación. Pero en esencia, todo lo que se importa de manera temporal se tiene que retornar al extranjero. Bajo ese sentido, se gestiona lo que es el anexo 30, actualmente anexo 31. ¿Por qué? Porque el anexo 30 como tal es una de las obligaciones de nuestra certificación en materia de IVA y EPS. Eso se estipula en la regla 721, en la fracción 4, segundo párrafo, perdón, fracción 4, que nos señala que se debe de transmitir de manera electrónica el anexo 30 a través del portal de trámites y servicios del SAT. En este caso, dentro de esa plataforma, pues hay ciertos parámetros que nos requieren cierto tipo de información para poderla presentar. Igual lo comentamos más adelante, ahorita a continuación, pero en esencia es una obligación de nuestra certificación de IVA y EPS. Recordemos que en este caso, pues dependiendo el año en el que se obtenga la certificación, pues es el plazo en donde se tiene que empezar a dar cumplimiento. Como antecedente les comentaba, en enero del 2015 fue cuando inició a nivel nacional este registro en certificación de empresas. A lo largo de estos ya casi 7 años que se fundó, pues han habido empresas que se han ido sumando, ¿no? Pero dependiendo como tal el año en el que empiecen a obtener su certificación, pues vamos a empezar a dar cumplimiento, porque en esencia es una obligación de nuestra certificación en materia de IVA y EPS. Ahora bien, el objetivo del sistema de control de créditos y garantías como tal
es administrar y controlar los créditos fiscales de los montos garantizados en nuestras importaciones temporales. Básicamente es todo lo que lo que estoy importando de manera temporal, lo tengo que retornar al extranjero. ¿Cómo lo voy a retornar? En base a ciertos requisitos que nos señala la ley o las reglas para poder dar cumplimiento. En esencia, debemos de tener esto muy claro. El crédito que se está garantizando es un crédito al cual si nosotros no retornamos, ya pasaría a ser un crédito fiscal que la autoridad nos pudiera determinar. ¿Por qué? Porque básicamente es como un préstamo que nos está haciendo la autoridad para poder realizar nuestras importaciones temporales. En esencia, como les comento, no pagamos nada, pero eh, de una u otra manera pues, se debe de llevar un control. Ahora bien, el anexo 30 como tal se administra se gestiona de distintas maneras. La base principal de este anexo es nuestro anexo 24, que para ello nos pide cierta información. Para poder llevar a cabo de manera correcta nuestra administración de nuestro anexo 30, debemos de tomar tres parámetros muy importantes. El primero de ellos es el inventario inicial. El inventario inicial se refiere a todos los saldos abiertos que tengamos antes de la entrada en vigor de nuestra certificación en IVA y EPS. Ahorita lo vamos a comentar un poco más a detalle. El segundo concepto con el que se gestiona son los cargos, que en este caso son las importaciones temporales que nosotros gestionamos, para efecto de poder empezar a gestionar nuestros créditos. Hay una mecánica dentro de nuestra importación en donde pues vamos a señalar esos conceptos. Y el último son los abonos, que en este caso son las exportaciones. Nos referimos a las exportaciones porque de esa manera es como se gestiona como tal la dinámica de poder determinar los saldos que se vayan generando en nuestro anexo 30. Como les comentaba, eh, la integración como tal del inventario inicial, vamos a ponernos en el escenario en donde estuvimos en el 2015. El SAT nos pide que se integre la información de nuestro inventario inicial con todos los saldos vigentes o saldos abiertos, en este caso, que tengamos en nuestro anexo 24. Para ello, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar materia prima, es decir, los saldos que tengamos de nuestros pedimentos clave INs y B1s. En el caso, pues es más común ver este tipo de claves en las empresas con programa IMEX. Y el activo fijo, en ese caso, las operaciones de clave AF o en su caso, las operaciones virtuales con el identificador AF. Esto igual hay que tenerlo muy importante, muy en cuenta, perdón, porque en el llenado del pedimento se señala en el apéndice 8 del anexo 22, en la clave AF, que esta clave se va a utilizar en aquellos pedimentos en donde la clave de importación no sea AF, pero se integre con activo fijo. Para ello, pues podemos dar el supuesto de una transferencia de activo fijo a través de un virtual de clave B1, en la cual para poderlo determinar que se trata de activo fijo, pues se señala con el identificador AF. De esta manera, digamos, vamos a integrar nuestro inventario inicial con todos nuestros saldos tanto de materia prima como de activo fijo que nosotros tengamos hasta antes del 1 de enero del 2015. ¿Para qué? Para que de esta forma
empecemos con un saldo de cierta manera de crédito de nuestras operaciones, ya que como tal, al momento de que empiece a surtir efectos la certificación, pues no va a haber algo a lo cual en el mes anterior, en el mes en el que se está gestionando el inicio de la vigencia, no va a haber como tal muchos saldos, perdón, para cual lo más adelante en las descargas pueda afectarlo y pueda reportar la información del anexo. Ok, seguimos con el siguiente punto, que son los cargos. En este caso, como les mencionaba, son nuestras importaciones temporales. Lo que son los cargos, estos se generan con nuestras importaciones temporales, ya sea de clave IN, B1, U, activo o AF, y los virtuales con el identificador AF. A este tipo de operaciones se les debe de señalar con una forma de pago. La forma de pago que se señala es la forma de pago 21 o la forma de pago 22. La forma de pago 21 es para aquellas empresas que cuenten con una certificación en materia de IVA-IEPS. La forma de pago 22 es para aquellas empresas que cuenten con una garantía en el esquema de certificación de empresas, es decir, aquellas empresas que no pudieron obtener una certificación de IVA pueden optar por garantizar el crédito fiscal a través de una afianzadora. Para ello, pues se maneja otro tipo de esquema, pero en esencia, para poder gestionar estos saldos, estos cargos, perdón, estos se generan con la forma de pago 22 y 21 en nuestras operaciones de importación temporal, claves INs, B1s, AFs y los virtuales con el identificador AF. El siguiente punto como tal y el último con el que se integra la información es para los abonos como tal, que en este caso les comentaba son nuestras exportaciones. Aquí hay un listado de claves a las cuales se está obligadas a reportar en nuestro anexo 30. Estas claves las menciono de manera muy general porque en algunos casos puede que les aplique o puede que no, dependiendo como tal el manejo de la operación de la empresa, pero las más comunes son las claves, la clave RT, la clave B1, los A1, las constancias de transferencia de mercancías, los, los A3, los F4, F5, cambios de régimen de materia prima, U de activo fijo o regularización de mercancías. Para ello, en nuestros abonos como tal, presentamos nuestras operaciones de exportación, pero con la afectación de nuestra fracción de importación. Es decir, en el proceso de descarga que se genera dentro de nuestro anexo 24, recordemos que se generan unos saldos o unas afectaciones al momento, perdón, de gestionar la descarga. En lo que es inicialmente nuestra importación y al momento de ligarla con el retorno, se determina una afectación a una fracción arancelaria, que esa fracción arancelaria pues contempla lo que es un monto de operación de valor comercial y un monto de unidad de medida. Tomando en cuenta la mecánica de descarga del sistema, que de acuerdo al anexo 24 se debe de llevar con primeras entradas, primeras salidas, vamos a poder determinar la afectación de las fracciones arancelarias que entraron, ahora sí que en tiempo, en una primera instancia, perdón, para poderlas descargar subsecuentemente. Pero para efecto de los abonos como tal, vamos a reportar únicamente el pedimento que estamos afectando en exportación en este caso, con la fracción de la descarga que afecta en importación, con su valor correspondiente. Vamos a poner un ejemplo. En el supuesto de que yo haya importado 20 piezas
de una manufactura de plástico. Esas 20 piezas como tal, en la dinámica que va a tomar mi sistema de descargo para gestionar un determinado producto terminado, va a decir, para el producto terminado se ocupan solamente 3 piezas. Esas 3 piezas se van a retornar en, en determinado pedimento. En mi descarga van a afectar esas 3 piezas que se utilizaron para mi producto terminado. Ok, esas 3 piezas, el valor comercial de esas 3 piezas que se importaron corresponde a, un ejemplo, 20 pesos. Y yo esas 20 piezas que importé, eh, las importé con un valor de 100 pesos. Esos 100 pesos le voy a descontar 20 pesos de las 3 que estoy descargando y me quedarían 80. Digamos que en la mecánica pues se tomaría en ese sentido. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos de lo que son la integración de los archivos que vimos anteriormente. El inventario inicial, eh, los cargos y los abonos en cómo lo podemos apreciar. Para nuestro inventario inicial, pues nos pide como tal, como les comentaba, nuestros saldos abiertos de una fecha determinada. Para ello, pues nos pide que se presenten en archivos de texto plano con una cierta estructura. Esta estructura, pues, se les comento, es como se visualiza en la imagen. Esta información se integra con el número de la patente, el número del pedimento, la sección aduanera del pedimento, la fecha de pago, la fracción arancelaria y el valor del saldo que se tenga en esta operación. Y al final nos pide que se señale con un identificador, con el identificador N, en el caso que se traten de materia prima, o en el identificador S cuando se trate de activo fijo. Si se dan cuenta, pues tengo esas dos claves, tengo tanto materia prima como activo fijo. Aquí nada más para precisar un poco el ejemplo que les mencioné. Ahora, el siguiente ejemplo es la generación el, del cargo en nuestro pedimento con una forma de pago. En este caso vemos que se trata de una importación de un pedimento clave B1, en donde en la primera partida, en la fracción arancelaria que estamos importando, están las contribuciones del lado derecho. Vemos que tenemos el IVA y el IGI correspondientemente. Para el caso del IVA, vemos que la tasa es del 16% y tiene una forma de pago 21 para efecto de garantizar el importe como tal que se señala en ese apartado no se está pagando, se está garantizando a través de nuestra certificación en materia de IVA y EPS. Para ello, pues es importante precisar que todos estos montos en la plataforma del SAT, pues se lleva un control de manera eh, mensual, en donde podemos apreciar como tal todas nuestras importaciones, todos nuestros abonos, nuestros montos de nuestro inventario inicial, pero nada más esto es para ejemplificar un poco cómo se precisa la generación del cargo, del cargo, en este caso del IVA en la importación temporal. El siguiente ejemplo es un informe de descargo de un RT. Para ello, pues también debemos de tener cierta estructura para poderlo gestionar. Aquí podemos apreciar que se trata de pedimentos que se gestionaron en el periodo 43. El periodo 43 se corresponden a el bimestre enero-febrero del 2022. En ese caso, pues vamos a poder apreciar todos los pedimentos que nosotros
realizamos a la exportación de esos 2 meses, en donde vamos a reportar las fracciones arancelarias que estamos afectando en nuestra descarga, señalando la fracción de importación con el monto que se está afectando y su identificador, si se trata de materia prima u activo fijo. Para este caso, pues al tratarse únicamente de un retorno, pues se entiende que es retorno de un producto terminado, por lo tanto, pues todas las acciones que vamos a encontrar en este informe, pues van a corresponder a materia prima que se utilizó al momento de la descarga para el producto terminado. Ahora bien, como les comentaba, hay una forma de poder integrar lo que son nuestros archivos. Para el inventario inicial debemos de tomar en cuenta lo que les comentaba. Tenemos materia prima y activo fijo. La materia prima se identifica con el identificador N, el activo fijo con el identificador S. Ahora bien, para los cargos, de igual manera, el sistema de o el control que yo debo de tener en mi sistema, pues se debe de basar también en estas claves para efectos de poder gestionar los, los señalamientos de los tipos de insumos que estoy importando. Es decir, todo lo que yo importe con la clave IN se va a tratar de materia prima. Todo lo que yo importe con el identificador o perdón, en una clave de importación B1 también se va a tratar de materia prima. Todo lo que yo importe en un virtual con el identificador AF, que el identificador AF pues se señala en el apéndice 8 del anexo 22, también se va a tratar de activo fijo. Lo mismo para todas mis importaciones de clave AF, se van a tratar en esencia de lo mismo, de activo fijo, para cual debo de señalarlo con esa clave. Aquí pasa una cosa muy, muy particular en algunas cuestiones temporales por cuestiones eh, ya sea de costos, de logística, se, los, en el- es común que se integren las dos claves en un mismo pedimento. Es decir, si yo importo en un pedimento de clave IN, importo por determinada situación, importo tanto materia prima o activo fijo, pues ahí ya se empieza a gestionar un descontrol para efectos de poder determinar el manejo del anexo 30 de manera correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy traslapando claves en las cuales no me van a permitir gestionar unos saldos de manera correcta. Lo mismo pasa con los pedimentos um, AFs. En los AFs se pueden importar muchas veces lo que llamamos consumibles. Consumibles pues son aquellas mercancías de difícil control que no van a poder determinar, no van a poderse identificar de manera inmediata, por decirlo así, en nuestro proceso. ¿Por qué? Porque son mercancías que se pueden desechar en un primer uso, se desechan, no se lleva el control de manera correcta, se dispone de ellos, no se retornan, se mandan a desperdicio, se tiran a la basura, no se gestiona el determinado destino aduanero de manera correcta y ahí empezamos a generar saldos abiertos, en este caso para nuestro correcto control. Ahora bien, sería la misma situación en los, perdón, aquí me confundí, en los abonos, que serían las exportaciones. Eh, para las exportaciones vamos en el mismo sentido.
En aquellos en donde solamente estemos retornando producto terminado, la integración que debe de llevar nuestro archivo va a ser con el identificador N. El mismo caso para los virtuales, en donde solamente se está exportando eh, producto terminado, también se va a señalar con el identificador N. Y volvemos a lo mismo, con las particularidades cuando se utilice el identificador AF en las claves de RT y B1. Para estos casos como tal, también es muy común que se utilice, que en un mismo pedimento, perdón, se exporte tanto materia prima como activos fijos que se están retornando al extranjero. De igual manera, si no se señala con el identificador correspondiente, ya sea que se trate de solamente una partida y el pedimento tenga 30 partidas de producto terminado y solamente una corresponda a un activo fijo, todo nuestro pedimento se va a considerar como materia prima que se estaría afectando en el informe de descargo. Eso también les comento, pues son comunes o prácticas que se generan de que no se gestionan pedimentos por separado en el sentido de que un pedimento que sea únicamente para producto terminado u otro pedimento únicamente para el retorno de activo fijo. Aquí pues depende mucho de las políticas de la empresa, cuestiones de gastos, de logística, etcétera, que pueden afectar a nuestro manejo. Muchas veces pues estas pues son situaciones ajenas a al personal que gestiona como tal ah, las operaciones, pero pues de cierta manera en un futuro va a repercutir. Igual más adelante vamos a ver en qué sentido repercute este tipo de operaciones o este tipo de afectaciones en nuestras claves. Ahora, como les comentaba, nuestro anexo 30 como tal se desprende de nuestro anexo 24. Nuestro anexo 24, pues como tal, debe de llevar unas temporalidades ya establecidas por ley. Para los INs, vamos a ejemplificarlo de manera sencilla. Antes de la certificación, todas nuestras importaciones temporales clave IN contaban con una temporalidad de 18 meses. Ok, obtuvimos nuestra certificación, fuimos modalidad A, doble y triple A. Seguimos con nuestra modalidad, nuestra temporalidad de 36 meses. Eh, Hubo una reforma a las reglas generales de comercio exterior, en donde se subían a una temporalidad de 36 meses nuestras tres tipos de modalidades de certificación A, doble y triple A. Pasó el tiempo, hubo otra publicación que derogó esos beneficios de los 36 meses y quedaron estipulados como anteriormente estaban, con 18 meses. Salvo el caso de las empresas que cuenten con la certificación en el esquema de operador económico autorizado, ese tipo de empresas siguen contando con el beneficio de 36 meses. En el caso de nuestros activos fijos, nuestra temporalidad es de manera indefinida para cualquiera de nuestras certificaciones, ya sea certificación en IVA con cualquiera de sus modalidades y la operador económico autorizado sigue su propio régimen y, bueno, no su propio régimen, pero sigue la misma esencia de contar con una temporalidad de manera indefinida. ¿Por qué? Porque el activo fijo puede permanecer en las instalaciones de la empresa hasta el tiempo el tiempo en el que dure la empresa constituida en el país. En ese sentido, pues no hay un plazo límite para poder retornar nuestras mercancías. Con los virtuales también se manejan cierta temporalidad. Eh, los virtuales con una certificación modalidad A son de 36 meses, son de 6 meses, perdón. Eh,
Los proveedores nacionales se manejan un poco diferente, de acuerdo al decreto IMEX. Eh, en el decreto IMEX nos establece como tal el plazo de vigencia para este tipo de operaciones de virtuales con proveedores nacionales, que se incrementa su plazo de permanencia a 18 meses. Y anteriormente, pues también la empresa, perdón, eh, con modalidad AAA contaba con ese beneficio de 36 meses. Volvemos a la misma situación. Con una reforma a las reglas generales de comercio, toda nuestra certificación con sus distintas modalidades se suben a la temporalidad de 36 meses en el caso de los virtuales. Pasa otra reforma pasado el tiempo en donde se deroga el beneficio y volvemos a los 36 meses para cualquiera de nuestras modalidades. Y por último, los 36 meses siguen permaneciendo para las empresas que cuenten con el esquema en el operador económico autorizado. Ahora sí que por cuestiones internas bueno, no cuestiones internas, ¿no? Perdón. Por cuestiones de beneficios, eh, pues se vieron afectadas como tal las empresas certificadas en IVA y EPS, ya que la reforma del 2020 fue cuando empezó, la reforma de las reglas del 2020, por ahí de agosto del 2020, fue cuando este beneficio de plazos de permanencia se vio afectado en las empresas en certificación de IVA, pero no con las empresas en modalidad OEA. Esas siguen contando con esos beneficios. Pero aquí tenemos que tener en cuenta este tipo de temporalidades que se deben de manejar en nuestro en el sistema para efecto de poder llevar un correcto control de nuestro anexo 30. Como les comentaba, el anexo 30 se desprende del anexo 24. El anexo 24 se rige por plazos de permanencia. Por lo tanto, nuestro anexo 30 debe de seguir esa misma función o esa misma línea para efecto de poder determinar de manera correcta, ya sea saldos, retornos, eh, retornos extemporáneos, etcétera. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo es de que cómo gestiona como tal el portal del SAT este tipo de información y cómo es que debería de llevarse a cabo este control para efecto de que sea más preciso, similar a lo que es un anexo 24. Ahora bien, una vez visto lo anterior de la integración de nuestro inventario inicial, la gestión de los cargos y de los abonos, las temporalidades que deben de llevar a cabo, con las que se deben de regir, perdón, nuestras importaciones temporales de acuerdo a su clave de pedimento, el proceso de descarga que debemos de tener en cuenta dentro de nuestro anexo 24, pues debemos de tener en consideración ciertos parámetros, como lo son la validación de pedimentos en cuanto a su integridad. ¿Para qué? Para que todos nuestros pedimentos de importación temporal estén debidamente integrados en nuestro anexo 30, que no haga falta ninguno para que se pueda gestionar de manera correcta el saldo, validar las unidades de medida, porque en este caso las descargas se hacen en base a la unidad de medida en cuanto a la generación de los saldos. Eh, También se deben de validar los costos unitarios. Va relacionado porque el costo unitario va a afectar para poder determinar el monto que vamos a poder reportar en nuestro anexo 20, en nuestro anexo 30. De igual forma, debemos de validar lo que es la forma de pago, que todas nuestras importaciones temporales cuenten con la forma de pago 21 o 22, sea el caso. Lo más común es la forma de pago 21. Y por último, esto igual, no por último que sea como tal lo último que debemos de validar, pero lo último que estoy considerando es que se validen las facturas
en el sistema, es decir, que todas las facturas estén relacionadas a un pedimento para que se pueda gestionar de forma correcta nuestra descarga dentro de nuestro anexo 24. Tomando en consideración pues estos rubros, vamos a poder determinar una correcta administración de nuestro anexo 24, de nuestro anexo 24, que a su vez nos va a servir para la integración de nuestro anexo 30. Al momento de que se gestione la descarga, recordemos que lo que estamos reportando son las fracciones que se están viendo afectadas en nuestra importación con los montos del valor comercial de importación. ¿Por qué? Porque recordemos que el monto que estamos garantizando es un crédito en importación. Aquí vemos un ejemplo de la información que el SAT nos permite visualizar dentro del portal dentro de su misma plataforma. Vemos lo que son nuestros cargos, que en este caso nos va a mostrar en esencia todo lo que hemos importado en nuestra operación, ya sean las claves B1, IN, U, activo fijo, y nos determina un crédito, un valor comercial en base a en base nos genera, perdón, un crédito en base a nuestro valor comercial de nuestras importaciones. En el ejemplo que estamos viendo, se señala que se hizo en total, voy a mencionar el monto total, de 41 millones de pesos de importaciones temporales, que esos 41 millones nos dan un crédito de IVA de 6 millones. Ahora bien, al momento de estar transmitiendo de manera mensual o bimestral nuestros informes de descargo de anexo 30, pues de igual manera nos genera una relación o un detalle de nuestros abonos que hemos presentado. Nos menciona el monto total de nuestros eh, retornos, de nuestros cambios de régimen, de nuestras regularizaciones por plazos vencidos, y nos da un total de abonos que el abono va en sentido del valor comercial, y nos genera como tal una balanza. Has importado 41 millones, has abonado 27 millones, tienes un saldo pendiente de 14 millones. Pero ¿sabes qué? Me gestionaste un sobredescargo. Un sobredescargo, ¿por qué? Porque le abonaste a una fracción más valor de lo que importaste. En ese caso, solamente me da el monto de manera indicativa. No me puedo ir a un detalle para poder visualizar cuál es la fracción y cuál es el monto que yo tengo con esa incidencia del sobredescargo. Solamente me dice que son 3,111 pesos que estoy gestionando de sobredescargo. ¿Dónde está? No lo puedo determinar en la plataforma del SAT. Ahora, este tipo de dinámicas que hace el SAT eh, meramente es de manera informativa. Dentro de la normativa del anexo 30 estipula que el control de los saldos, retornos, saldos vencidos corresponden o corren a cargo del contribuyente. Es decir, que todo ese tipo de información yo la tengo que identificar meramente en mi anexo 24 para poder corregir o subsanar la incidencia en la que pueda estar incurriendo. En el despacho como tal, nosotros nos dimos a la tarea de gestionar una herramienta que nos permita el análisis de información de, de manera más detallada. ¿Por qué? Porque solamente podemos visualizar información eh, no tan a detalle de, de, dentro de la plataforma. Muchas veces creemos que con la información que nos arroje como tal
en este caso el portal, en el apartado del sistema de control de créditos y garantías, va a ser como lo determinante que puede, en lo que pueda incurrir, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Pues en el portal no tengo sobredescargos o tengo un sobredescargo mínimo, entonces estoy en correcto cumplimiento o mi cumplimiento es, eh, es moderado porque tengo un riesgo mínimo, ¿ok? Pero si volteas a tu anexo 24 y tienes otras incidencias que no se ven identificadas en, e- en el portal, porque puede que yo diga, ¿sabes qué? Tengo un sobredescargo de 300 pesos. Y si yo volteo al anexo 24 y veo dentro de un análisis de información que se gestione dentro de un mismo, derivado de un análisis de un reporte de descargas, puedo determinar que no son solo 3,000 pesos, pueden ser millones, pueden ser o cantidades muy elevadas que pueda que yo tenga en riesgo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. La información que se desprende del anexo 24 va de la mano y repercute en anexo 30. A continuación les voy a mostrar un ejemplo del resultado que nos arroja la herramienta que nosotros desarrollamos. Vemos en una primera instancia una fracción arancelaria en donde en el primer recuadro vemos que no se reportó ningún valor en nuestro inventario inicial y nos arrojó un descargo. Bueno, perdón, vemos el monto total que hemos importado, el monto total que hemos descargado y a su vez un saldo que nos generaría de esa fracción arancelaria, que en este caso el saldo que tenemos es de 124,000 pesos. Si nos vamos más a detalle, en otra instancia, en donde ya consideramos ciertos parámetros de los identificadores que vimos anteriormente, de los identificadores de las claves, tanto de nuestras importaciones, las claves que estamos reportando en el informe de descargo, pues podemos identificar otra situación. Aquí vemos que esa misma fracción la hemos estado reportando con dos claves distintas. La estamos reportando como activo fijo y como materia prima. Como materia prima, el monto que está arrojando, este, vemos que es mayor al monto que se reportó como activo fijo. Aquí puede haber una situación. El monto los 23,000 pesos que estoy reportando como activo fijo, estos puede que se deriven de que se importaron en un pedimento AF o en un pedimento B1 con el identificador AF y ahí se fue omiso en en esa partida que no se debió de haber incluido o pasó determinada situación en la cual me está gestionando un crédito que no me debería corresponder. Pero en el portal del SAT yo solamente voy a ver un monto global, que es el monto que estamos viendo en el primer recuadro de los 257,830 pesos. Si nos vamos a detalle, vamos a gestionar dos montos por una misma fracción. El primer monto que se estará visualizando es de de materia prima, que es de 234,005 pesos, y el monto que estoy generando por activo fijo de 23,825 pesos, que la suma de esos dos me dice que es el mismo monto, los 27,830 pesos. Pasa la misma situación. Al momento de que yo integro mi informe de descargo, lo estoy integrando eh, con dos claves distintas. En una le estoy abonando eh, mayor valor al activo fijo que lo que yo tengo de importación. Por lo tanto, tengo un saldo negativo. El saldo negativo que yo estoy determinando, ahí ya estaría considerando que estoy gestionando un sobredescargo, porque yo estoy diciendo
que de activo fijo importé 23,825 pesos, pero estoy reportando 45,356 pesos. Es decir, ya me excedí en 21,531 pesos. De esa manera, pues algo tengo mal dentro de la integración de mi anexo 24. Tengo que identificar qué es eh, lo que no estoy considerando o lo que se consideró de manera errónea que me afecta en la generación del saldo de esta fracción, porque en esencia yo entendería que toda esta fracción se trata de materia prima y no de activo fijo, como me lo está señalando. Pero pues esto es derivado de la forma en la que yo estoy gestionando el crédito en la importación. Pasa la misma situación cuando se trata de un inventario inicial. Puede que el inventario inicial yo haya reportado una misma fracción con dos supuestos que diga que se trata de activo fijo y de materia prima por determinada situación. Puede que no haya identificado eso y se haya reportado de igual manera. Este ejemplo, digamos, no es el caso, pero puede suceder. Ahora bien, lo que nos dice el anexo 30 es que los saldos reflejados dentro de la plataforma no implica una resolución definitiva, es decir, no se trata que realmente tenga ese monto de saldo, ya que derivado de facultades de comprobación, la autoridad puede determinar otro saldo u otro monto, pero pues si la información que yo estoy reportando, el punto de origen es mi anexo 24, en esencia debe de ser lo mismo que yo esté reportando o debe de ser un espejo de lo que yo estoy reportando en mi anexo 30. Bajo ese sentido o bajo esa premisa, pues ya surgirían ciertas dudas para poder determinar de manera correcta el saldo, ya que en una primera instancia el portal del SAT no me está dando un detalle de lo que yo estoy considerando por el parámetro de que se trata de un identificador o una aplicación de manera incorrecta, pero con las condicionantes en las cuales yo pueda determinar el rubro que se trate de acuerdo al tipo de pedimento, a las claves que se señalan en él, voy a poder determinar de manera más precisa este tipo de incidencias. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de análisis de información. En esencia, vemos la misma información de la fracción 31, 19, 10, 91. No tengo montos en importaciones temporales, en inventario inicial, perdón. Tengo un monto total importado de 418,343 pesos en ambos sentidos. En ambos casos se señala un monto total descargado que es de 207,760 pesos y me genera un saldo. El saldo es de 210,581. En esencia es la misma información, pero ¿qué pasa? Que yo puedo identificar dentro de la herramienta el monto que yo tengo vigente, el monto que yo en el cual tengo un sobredescargo, un monto expirado, en este caso, expirado, ¿por qué? Porque ya no tuve más informes de descargo que abonaron esta fracción. Puedo también determinar el monto que yo reporté en tiempo de acuerdo a los parámetros que vimos anteriormente de las temporalidades y los montos que yo retorné de manera extemporánea. De manera extemporánea me refiero a aquellos montos que se reportaron pasada la fecha de vencimiento de la operación. ¿Cómo puedo determinar este tipo de incidencias? En ese,
estableciendo varias condicionantes en nuestras importaciones, ya que nos estaríamos basando en las operaciones que se tengan contempladas en Data Stage, eh, identificando las claves de operación, considerando también las formas de pago, las operaciones rectificadas, en ese caso para efecto de considerar la fecha de pago real del pedimento, ya que recordemos que para los casos de las operaciones rectificadas, la fecha que va a regir el pedimento rectificado, que en esencia sería el último, sería con la fecha de la operación original. Los identificadores que yo esté aplicando a nivel global, que sería el identificador AF, a nivel global también, el complemento del identificador para efecto de considerar si tengo una certificación rubro A, doble o triple A, si estoy llevando a cabo mi operación con un proveedor nacional, establecer también la condicionante de los 18 meses, si soy OEA y tengo también certificación en IVA-IEPS, adicionar ese tipo de condicionantes y establecer el plazo de permanencia de acuerdo a los rubros ya mencionados para poder determinar una fecha de vencimiento en la cual yo diga, ok, a partir de esta fecha, este monto ya no puedo seguirle abonando más. Si le sigo abonando, voy a gestionar un retorno extemporáneo. Y vuelvo a lo mismo, el portal como tal nos señala lo siguiente, el SIC, en este caso pues el Sistema de Control de Créditos y Garantías, determina, determina los plazos de retorno de forma presuntiva, más no indicativa. ¿Qué me quiere decir con esto? Que ellos se están basando en otro parámetro muy distinto que no es el mismo parámetro de mi anexo 30, de mi anexo 24, perdón. Lo que yo debo de considerar es los plazos que tengo condicionados en el anexo 24. Por lo tanto, el contribuyente deberá computar los plazos conforme a las disposiciones legales vigentes, que es lo que vimos anteriormente. Dentro del análisis perdón, dentro de las reformas de unas reglas a otras, o dentro de la misma transición de la reforma o adición de beneficios, pues fueron condicionando nuestros plazos de permanencia, quedando actualmente a 18 meses los todo, 18 meses, perdón, todas nuestras certificaciones en cualquiera de sus rubros, A, doble y triple A. 18 meses se siguen manteniendo los virtuales, eh, 6 meses para las operaciones virtuales, de igual manera, de manera indefinida, perdón, nuestros eh, pedimentos de clave AF, aquellos virtuales con el complemento AF, se siguen teniendo la temporalidad de manera indefinida, y aquellas que cuenten con la certificación en, en el operador económico autorizado, pues van a tener los 36 meses. Ahora bien, todo este tipo de información que estamos viendo aquí, en el primer recuadro, es lo que vamos a poder apreciar dentro de la plataforma del SAT. Va a ser un espejo, pero eso no quita que yo pueda entrar al detalle, que es el recuadro de abajo, en donde pueda identificar más incidencias, que para ello, ok, puedo hacer mi análisis en base a la información de mi anexo 30, informes de descargo, inventario inicial y archivos de Data Stage. Puedo hacer ese comparativo, pero eso no quita que yo deba de voltear a ver a mi anexo 24 y poder identificar de manera, ahora sí que idéntica, por no decir igual, todas las incidencias que yo tenga en el anexo 30. Porque
vuelvo a lo mismo. Y disculpen que sea muy, muy repetitivo, pero el anexo 30 es un espejo de nuestro anexo 24. Este tipo de información como tal, a la fecha, no ha sido revisada a detalle por parte de la autoridad. El esquema con el que se creó este anexo 30 es con el fin de que sea una herramienta de fiscalización para la autoridad de manera más inmediata. ¿Por qué? Porque al estar garantizando un crédito con la autoridad, esta puede ejercer el cobro de este crédito cuando se identifiquen ciertas incidencias. En este caso, podemos apreciar que yo tengo un monto que está expirado, para lo cual pues me van a gestionar un crédito fiscal con recargos y actualizaciones a la fecha en la que se venció este monto, y de igual manera me pueden determinar los retornos extemporáneos, que es una multa actualmente oscila entre los 2,000 pesos por, por cada periodo de 15 días excedidos. Aquí tendríamos que voltear a ver a partir de cuándo se importó, la fecha de vencimiento. De igual manera, una vez determinada la fecha de vencimiento, ah, tendríamos que gestionar lo que son los recargos y actualizaciones para poder determinar la multa en la cual estaríamos incurriendo. En, en, la- en la- en el módulo 2 que les compartí, estuvimos viendo información que se requiere dentro de la visita domiciliaria. Dentro de la visita domiciliaria, pues, nos piden lo que son pues un reporte en Excel de nuestro sistema de inventarios, que en este caso pues es un reporte de descargas de un periodo determinado. Nos piden los billetes de materiales y a su vez nos están requiriendo el archivo, los reportes de anexo 30 que se hayan presentado en los años en donde se tuvo la certificación. Que actualmente no estén volteando a ver de manera eh, pues se podría decir más a detalle este tipo de información, no quiere decir que en un futuro no lo puedan realizar. ¿Por qué? Porque este tipo de datos pues ya se está requiriendo dentro de una visita domiciliaria, que digamos no cuenten con el expertise o con las herramientas para poder gestionar un análisis más a profundidad de este tipo de información, pues ya actualmente pues sería una cuestión que se debe de tener en consideración, pero no quita que sea sujeto a revisión en un futuro. Y tenemos una manita levantada. Voy a habilitar el micrófono, Claudia, si me ayuda a corroborar, por favor. Claudia Contreras, ya habilité su micrófono. Si me ayuda a corroborar, si puede abrirlo, por favor, para que pueda plantearnos su pregunta. Listo, sí, no sé si me escuchan. Sí, listo, Sí, gracias. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? sí, 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 perfecto. bueno, Muchas gracias. Mire, mi pregunta es en relación a qué sucede en el caso, se hizo el inventario o la carga inicial de inventario en relación al activo fijo. Pero ¿qué sucede si yo en el momento de estar haciendo una auditoría de mi activo fijo me doy cuenta que hay equipos que tengo de manera documental y tengo física obviamente en mi planta, pero no los tengo incluidos en el inventario inicial de la anexo 30? ok, aquí pueden haber dos situaciones, ¿no? Recordemos que nos vamos a basar en la fracción arancelaria. Si en una primera instancia no lo reportamos en el inventario inicial, pero en lo subsecuente de nuestra certificación realizamos una importación de esa maquinaria,
por mencionar un ejemplo, ahí ya tenemos un saldo, ¿ok? Ya tenemos un saldo para efectos del crédito de IVA. Pero vamos a suponer, ¿no? Hice una importación, pero de una máquina, pero yo volteo y identifico que tengo 4, ¿ok? Si identifico que tengo, en total tendría cinco maquinarias. Al momento en el que yo gestione un retorno de esas 5 maquinarias y solamente tenga el registro de una con un crédito, ahí ya estaría gestionando un sobredescargo. Correcto. Ya empezaría a gestionar sobredescargos porque yo estoy reportando más de lo que yo realmente reporté. Declaré inicial, Ajá. Ahí pues ya empezaríamos a rastrear como una incidencia porque pues en primera instancia pues, no se corrigió el inventario inicial porque dejé fuera cierto determinado número de maquinarias. Correcto. Ahí pues se tendría que realizar un análisis a profundidad para identificar si no hay más supuestos en ese sentido para que no me repercuta en mi operación subsecuente, para que no empiece a generar incidencias dentro de la administración del mismo. Pero aquí mi pregunta va en relación a que ya tengo identificadas las máquinas. Son máquinas importadas, inclusive hasta con H3. Te estoy hablando que ya son anteriores a 2015. Que están importadas como H3, que puedo identificar que no las tengo en inventario inicial del anexo 30, pero que sí necesito, que me dijeron, ¿sabes qué? Hicimos el inventario, ya tenemos estas máquinas identificadas, pero ya no las voy a ocupar. ¿Sí me explico? O sea, que ya están obsoletas y que necesito pues, retornarlas o hacer un cambio de régimen. Cosa que no podría hacer porque no las tengo en el inventario inicial y no tengo saldo para poder hacer el proceso, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces tendría que corregir mi inventario inicial de anexo 30 y para incluirlas para posteriormente hacer o el cambio de régimen o el retorno de ese saldo. Sí tendría que, porque era lo que le comentaba, si hace esa operación del cambio de régimen en retorno, pues no va a haber contra qué afectarlo en anexo 30. Sí en anexo 24, pero no en mi anexo 30. ¿Por qué? Porque no está considerado. ¿Y qué implicaciones tendría que yo hice el ajuste del inventario inicial del anexo 30? Eh, Actualmente como tal, implicaciones, pues solamente, bueno, pues que suene sencillo, pero pues se tendría que solicitar la autorización ante la autoridad por medio de escrito libre. Eh, se hace la petición a la autoridad, se autoriza, se procesa el informe, pero en el lapso en donde se actualiza el estatus de mi inventario, pues voy a contar con un estatus de procesado, ¿no? Hasta el momento en el que se valide por parte de ellos, que eso puede variar en determinado número de semanas. En este lapso, yo puedo estar en un riesgo porque estaría cayendo en una causal de cancelación de padrón de importadores, que es que cuente con un inventario transmitido a la autoridad con un estatus de validado. Ese, digamos, sería la principal incidencia que, que, se, que se cae en la corrección de un inventario inicial. El proceso es meramente muy sencillo. El solicitar la petición, el proporcionar el archivo correcto, ya sea para que ellos lo integren o se pongan en contacto con la empresa para que se dé la autorización de, ¿sabes qué? Ya puedes subirlo y va a estar en determinado tiempo. Pero este lapso en donde yo voy a tener mi inventario inicial con un estatus de en proceso, me pone en riesgo, sí. Ok, entonces sí sería de mucho cuidado hacer cualquier modificación al inventario inicial del anexo 30. Sí, tendría que tener. En el activo fijo, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, igual independiente si se trata de activo fijo o materia prima, pero sí hay que tener mucho cuidado en el sentido del estatus, de cuidar el estatus del inventario transmitido, porque el no contarlo con el estatus de validado,
me pone en riesgo mi padrón de importadores, y poniéndome en riesgo en el padrón de importadores, me para la operación totalmente. Correcto. Ok, perfecto. Esa era sobre todo mi duda, ¿qué implicaciones para mí como empresa IMEX podría tener si yo genero o gestiono una solicitud en el cambio del anexo, del inventario inicial del anexo 30? Ujú, ok, Perfecto, muchas gracias. no, de nada. No sé si... Gracias a usted, Claudia, por su participación y pregunta. Perfecto. Pues no sé si tenga algo más que agregar antes de concluir con esta primera parte. No, pues por mi parte es todo. Espero que les haya quedado les haya quedado claro la importancia de los identificadores, de las fracciones que se están reportando en el informe de descargo, el riesgo en el que se puede caer por una incorrecta aplicación de claves, las consideraciones que deben de tener dentro del anexo 24, para efecto de poder identificar, al final de cuentas, los tipos de incidencias que se pueden incurrir en el manejo de las temporalidades, de los retornos, de la gestión de los saldos, de los créditos, este, para que esté en correcto cumplimiento del anexo 30. Excelente, muchísimas gracias. Pues, ingeniero, le agradezco enormemente su participación de nueva cuenta con nosotros. De verdad que ha sido un placer que se haya incorporado a nuestro diplomado como parte de nuestros invitados especiales. Esperamos que en nuestra siguiente emisión del próximo año nos pueda continuar otorgando sus conocimientos y pues está a disposición para estar en nuestros módulos constantemente. Sí, Muchísimas claro que sí. gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio para poderles compartir este tipo de información. No, al contrario, muchas gracias y estoy segura que lo seguiremos escuchando en otros módulos. Ok, muchas gracias. En Intrade tenemos una visión clara de lo que el mercado de importaciones y exportaciones requiere. Es por ello que ofrecemos el software más completo para el cumplimiento de sus anexos 22, 24 y 31, estando a la vanguardia de lo estipulado por la autoridad en lo que la materia requiere y los clientes demandan. Más de 25 años de experiencia de servicio de calidad nos respaldan, ofreciendo nuestros servicios a la industria maquiladora con programa IMEX, atendiendo a todos los sectores, entre los que destacan el eléctrico, automotriz, médico, aeroespacial, electrónico y textil, con capacidad de adaptarnos a las necesidades de cumplimiento legal de cualquier sector productivo. Con Intrade System no solo hemos creado una herramienta de trabajo diseñada para el control de sus anexos, sino que también ofrecemos de manera gratuita grandes beneficios que enriquecerán su experiencia de uso. Teniendo a su disposición el análisis de 4 fuentes: inventario inicial, data stage, anexo 31 y su base de datos operativa, donde se le dará a conocer el impacto legal y económico derivado de los hallazgos encontrados a partir de la obtención de su certificación, evitando con ello repercusiones en la misma y en su padrón de importadores. Módulo Intrade versus Data Stage, mismo que le permitirá comparar la información declarada a la autoridad frente a la información contenida en su sistema, obteniendo reportes y gráficas para la fácil identificación de diferencias. Módulo Auditor de Anexos. Contará con la presentación de datos gráficos, numéricos y analíticos, validando su información y las incidencias o desviaciones de los diferentes procesos de sus anexos. Usuarios y movimientos ilimitados de acuerdo a las necesidades de su operación. Nuevas herramientas, renovaciones y crecimiento en cada actualización de versión, sin dejar de mencionar las modificaciones conforme a los cambios por parte de la autoridad, permitiendo a nuestros usuarios cumplir con los requerimientos por ley. Servicio de asesoría a nivel A, por parte de nuestro equipo experto. Actualización de la TIGI en línea,
envío mensual de su bitácora de servicios solicitados, configuración de accesos y además su plantilla administrativa contará con acceso ilimitado a nuestro diplomado, durante el cual podrá conocer los beneficios operativos que tiene cada una de las herramientas de Intrade. Visita anual en planta por nuestros especialistas para el monitoreo de necesidades, análisis operativo y del uso de su sistema Intrade. Capacitación presencial una vez al año para el reforzamiento de conocimientos en el uso y manejo del software, así como maximizar las buenas prácticas dentro de su operación. Y estar en actualización constante en materia aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Todo lo anterior sin cargo adicional. En Intrade nos preocupamos por satisfacer las necesidades operativas de cada uno de nuestros clientes y estamos listos para brindarles el mejor servicio atendiendo sus necesidades como contribuyentes. Para lograrlo, contamos con nuestro departamento de fidelización, especialista en asegurar los niveles de servicio ofrecidos a nuestros clientes, implementando estrategias de trabajo con el principal objetivo de proporcionar una experiencia de calidad y con calidez. Asimismo, nuestro talento humano está integrado por profesionales que cuentan con la capacidad, conocimientos y amplia experiencia en el ámbito de comercio exterior, legal y sistemas, trabajando día con día para cumplir con nuestros objetivos. Proporcionar una herramienta de trabajo para la óptima gestión de las operaciones de sus usuarios. Brindar soporte técnico en el uso del software, asesoría en comercio exterior y cumplimiento legal. Detectar necesidades de capacitación para obtener el mayor provecho del sistema y mejorar sus prácticas operativas. Y realizar un análisis de 360 grados de su operación para detectar posibles desviaciones en materia legal y ofrecer soluciones integrales. Estamos conscientes que los cambios en comercio exterior y la legislación al respecto siempre evoluciona, así como nuestro sistema y nuestro conocimiento, por lo que estamos seguros que nuestra propuesta de integrar valor es la que su empresa requiere y merece. Intrade System, más que un sistema, tu aliado en comercio exterior.